Hola, hola y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Logically con Paola Melo y Gloria Carrasquero. bueno, estamos hoy en un nuevo episodio y queremos tomar un tema que es más generalizado en las cuestiones que vemos que pueden afectar a muchas personas y que ya vienen afectando, pero en la conversación que estamos teniendo antes de grabar es que podemos ver que va a afectar aún más en el corto plazo. Sí. Yo creo que sobre todo la idea de este episodio es, pues estamos en un momento crítico en donde sabemos que hay muchísima gente desesperada, buscando posibilidades, opciones, qué hacer. Todos los días recibimos llamadas y más llamadas de gente pidiendo consultas para ver cuáles son sus posibilidades. No. Y como hablábamos en un episodio anterior, pues hemos visto una postura del gobierno un poco rígida, fuerte, en cuanto a que en estos momentos no les interesa oír a esos estudiantes internacionales o trabajadores calificados que se encuentran en Canadá y que vinieron o durante el proceso que han estado aquí, pues han cambiado su idea a permanecer en Canadá pues como residentes permanentes, como transicionarse a la residencia permanente, y pues se consiguen ahora con que el gobierno está haciendo todo lo posible para que esa transición no pueda llevarse a cabo. Y hemos oído al ministro en declaraciones decir, un visitante vino a Canadá a visitar, no a trabajar, no hay Correcto. posibilidad de pasar de visitante a trabajador en Canadá, a pesar de que ellos crearon una póliza con ese efecto. Hemos oído al ministro decir, los estudiantes internacionales vinieron a estudiar y deben volver a sus países, no se van a ser residentes permanentes. Y pues sabemos lo que la gente ha invertido en tiempo, en dinero y en sueños. Entonces, pues, este episodio es básicamente, no digamos que para darles una opción, porque ahí, pues, hay escenarios en donde la opción no la vemos, pero para por lo menos prepararlos para lo que creemos que viene y cómo deben estar alertas en tratar de buscar una opción. Y no solamente eso, creo que yo voy más allá de lo que acabas de decir, Gloria, pero también de ser aware, estar alertos al hecho de que una de las grandes razones por las cuales el programa de empleados temporales, el Temporary Foreign Worker, está siendo atacado ahorita, y la razón por este episodio es por el nivel de fraude. Y nosotros ya venimos viendo y tenemos muchas experiencias y tenemos muchas historias, y estoy segura que van a salir ejemplos en esta conversación de personas que han sido estafadas, clientes que han pagado cosas astronómicas que nosotras nos volteamos a ver y decimos, ¿qué? O sea, ¿usted hizo qué? Hasta ¿A qué hora? $50,000 por un permiso de trabajo. Por un permiso de trabajo. Yo he visto a alguien que pagó, pensando que era un permiso de trabajo, pero pagó casi $17,000 por visas de turismo. Con la idea, o sea, vemos otro nivel de fraude que ya lo veníamos viendo cuando había opciones. Imagínate ahora cuando las opciones ya no son tan viables. A mí me preocupa muchísimo, Paola, porque en vista de la postura que pues el gobierno está teniendo en este momento, yo creo que cada día van a ser muchísimo menos la posibilidad de aplicar a diferentes programas de inmigración, y honestamente creo que ahorita el trabajo va a empezar más para los abogados, pero para un trabajo que solamente pueden hacer los abogados. Entonces yo creyera que de una u otra manera el gobierno le está limitando el sustento de vida a los consultores, porque pues los consultores, vamos a hablar de los consultores que son legalmente consultores, porque hay muchos consultores fantasmas pues que seguirán haciendo desastres. Pero un consultor de inmigración podías enviar aplicaciones de inmigración, por así decirlo, pero no pueden ir a las cortes, no pueden ir a la Corte Federal. Y creo que ha llegado el momento, como vamos a ver muchísimas negaciones. Sí. Te voy a hacer un hincapié para la claridad de muchas personas, y más que todo porque a veces nosotros escuchamos cosas y decimos, no, eso no está bien, y algo que yo creo que las dos tratamos mucho de hacer es educar, y es la razón por la cual nació este podcast, de educar a nuestra comunidad
en los diferentes temas. Pero aquí creo que el consultor, y cuando tú dices ir a la corte, tienen que entender, y hago este hincapié, porque de pronto alguien dice, pero es que yo tengo un consultor y me representó en mi caso de refugio. Corte es la Corte Federal y un caso de refugio se lleva a cabo en un tribunal. Pero no solo eso, hasta incluyendo en los refugios, pues el IRB limitó la cantidad de consultores. Hay que pasar un examen, hay que demostrar que están más o menos preparados. Hacerlo, pero en general, como para que entiendan esa diferencia, porque a veces mucha gente, y yo lo vengo escuchando por años, fue a mi corte de refugio. Es una audiencia, o sea, son términos tribunal, que yo creo que como abogados, y esta pelea la tengo todo el tiempo y no voy a decir con quién, pero que las palabras y las cosas tienen un significado y eso nos lleva a cabo a poder tener una conversación más concreta y un entendimiento, creo que va ahí. Entonces, a corte, en este instante, sí, que estoy de acuerdo contigo, se nos va a abrir a los abogados que tenemos derecho de audiencia ante una corte como tal, de poder representar a los clientes que los consultores o fantasmas o consultores normal y hasta paralegales no lo pueden hacer. Sí, y bueno, y ahí voy a hacer yo un llamado a las personas que nos escuchan y si se pueden convertir en amplificadores de esta información, porque hace 2 semanas me llegó una persona que va a ser removida de Canadá y ahí también quiero decir algo. Yo no he visto tantas cartas enviadas de parte de CBSA a aplicantes para ser removidos como he visto en estas últimas 2 semanas, lo que no es más que una demostración de cuál es la intención del gobierno canadiense en estos momentos. Pero me llegó una persona que está citada para ser removida de Canadá y me decía, pero no puede ser porque mi abogado aplicó a la Corte Federal para una revisión judicial y a mí ya me citaron la primera vez a CBSA y yo entregué copia de ese escrito que se había introducido en la Corte Federal. Un judicial review en la Corte Federal va a durar más o menos, si le dan el grant, el derecho al leave, unos 2 años. Entonces este señor me decía que él había ido a su abogado y el abogado le había dicho que se introdujo la solicitud de revisión judicial, pero que el juez la había decidido muy rápido y la había dejado sin efecto y por eso él ahora tenía que salir. Estamos hablando de 2 meses de diferencia. Entonces yo le digo a él, lo que usted me está diciendo no tiene ningún sentido. Uh-huh. Entonces déjeme ver qué fue lo que hizo su abogado, porque para el que no lo sepa, la Corte Federal se puede accesar a la cantidad de casos o al caso suyo se puede accesar online. Es un récord público. Es un récord público donde alguien puede ver si introdujo o no una solicitud de revisión judicial. Pues efectivamente cuando yo busco al señor que lo estaba representando en el directorio de la Sociedad Legal de Ontario para ver si efectivamente es un abogado y podía hacer esa representación, no sale como abogado. Entonces ya allí eso fue la primera alarma. Y cuando busco en el récord de la Corte Federal, efectivamente, el señor introdujo la solicitud de revisión judicial, pero a nombre del propio cliente. Como ustedes saben, aquí en Canadá, las personas se pueden autorrepresentar. Entonces, este señor le cobró $10,000 a esta persona por representarlo en la Corte Federal, a donde él no puede ir, y introdujo la solicitud de revisión a nombre de la misma persona. Por supuesto, eso no sigue su curso por sí solo. Uh-huh. Eso después hay que perfeccionar el récord, cosa que este señor no podía hacer. Y como no lo pudo hacer, el aplicante no hizo absolutamente más nada y lo desestiman porque simplemente no siguió su curso, y esa es la razón por la cual se le notifica a CBSA de parte de la Corte que pues eso quedó sin efecto. Uh-huh. Y es por esa razón que el señor recibe la citación para ser removido y ya no hay nada que hacer. Él va y este señor le explica que no, que lo que pasó fue que el juez lo decidió muy rápido y no contento con haberlo estafado una vez, le dice, pero ahora yo puedo aplicar a un state en la Corte Federal, pero eso te va a costar $12,500. Entonces, lamentablemente, este cuento también nos dio la idea de hacer este episodio, pues para que la gente sepa, opciones no hay muchas, inmigración va a empezar a negar
Y las negaciones, una cosa es lo que quieran negar los oficiales o lo que hayan sido los oficiales instruidos a negar, otra cosa es la ley y le tocará a un juez decidir si estas negaciones están bien o no. Como yo comentaba hace rato contigo, Paola, creo que la posición de inmigración tiene que ser la que tomó Service Canada, en donde van a congelar la posibilidad de realizar aplicaciones, por lo menos en el LMA Low Wage, porque pues una cosa es que yo congele la posibilidad de hacer aplicaciones y no me llegue ninguna, y otra cosa es que yo decida aplicaciones mal negadas, porque siempre los jueces pues no les queda más nada que ir a la ley, y muchas de estas negaciones vamos a ver, como se ha visto últimamente, que los DOJ, que son los representantes de Canadá, están tratando de llegar a acuerdos porque no tienen idea de, o sea, cómo van a sustentar o argumentar en contra del derecho de esa persona de un judicial review porque la decisión está errada. Sí. Entonces, yo creo que ahí voy a hacer, escuchándote explicar todo, yo me ponía como que entiendo todo lo que tú dices, porque soy abogada y entiendo tu lenguaje, pero yo decía, si yo fuera Paola Melo solamente y no fuera una persona común en el sentido de soy una persona común, pero no tuviera el nivel de conocimiento que tengo hoy en día, yo me hacía la pregunta que la primera cuando dijiste esos $10,000, que para nosotros nos parece mucho dinero para el hecho de que lo estafó, no para el costo del proceso como tal. Porque ir a la Corte Federal, y creo que creo que es importante de hacer eso, porque cualquier persona escucha $10,000 y $12,000 para un stay y se va para atrás. No, yo ahí dije fue $10,000 de estafa. Sí, por eso, pero como para recalcar. Él le cobró lo que era, él le dijo que era abogado y que lo iba a hacer, y le cobró lo que normalmente cobra un abogado. Lo que podría cobrar un abogado, pero creo que es muy importante que hagamos como ese hincapié a que eso fue una estafa porque no lo podía hacer. No tenía ni no lo hizo. Bueno, fuera más allá, no lo hizo, pero tampoco tenía la capacidad profesional, no voy a decir la capacidad en otras formas, sino profesional de poder llevar a cabo el trabajo que fue contratado. Otra cosa que creo que es importante tomar en nota en este proceso es... y últimamente que hemos ido mucho a la Corte Federal y tú sabes que aquí en la oficina siempre le decimos a los clientes, aquí usted contrata en teoría una abogada, pero son dos o un equipo completo donde hablamos, discutimos, argumentamos. Creo que lo que más amo de esta profesión y lo que más odio de esta profesión es eso, es que no es blanco y negro todo el tiempo. Hay ciertas cosas que sí, pero ahí ese empate de cómo se interpreta esto, cómo se interpreta lo otro. Y algo que es importante en cuando vamos a apelar una decisión, una revisión judicial, el concepto para la persona común es: no estoy de acuerdo con la decisión, quiero ir a apelar porque quiero que me den un sí. Y cuando tú hablabas de perfeccionar el récord, en parte el trabajo que tenía que hacer el abogado era buscar las razones en derecho, o sea, en la ley y en hecho y en ley de por qué se había cometido un error. En este caso, si fue un refugio, dijiste, o no peor. Y gracias por recordarme esto. El señor no es un refugio, el señor es un overstay. Un overstay, para los que no hablan español, es que se quedó acá sin estatus. Una persona que vino a visitar y decidió quedarse más del tiempo. Cosa que uno no veía mucho. Yo no había visto, y bueno, yo lo que tengo en esto son 5 años, pero yo no había visto una solicitud de remoción a una persona que estaba en Canadá en overstay, a menos que cometiera un delito. O que lo hubieran sapeado. Sí, pero difícilmente CBSA iba a buscar una persona que... Sí, por eso no lo iba a buscar por su propio... Normalmente lo vemos en personas que tienen refugios fallidos, pero en un overstay, y se trata de un señor que tiene prácticamente un patrocinio en puerta y un niño canadiense. Entonces, el primer oficial, pues cuando vio que estaba la solicitud de Gerard, le dijo: a usted probablemente le da tiempo de hacer su patrocinio. Que le hubiese dado, todo el mundo hubiese contestado lo mismo.
porque el JR va a tardar 2 años. Mientras usted tiene una aplicación en la Corte Federal, un caso en la Corte Federal, no lo pueden remover de Canadá. Ujú. Entonces va a dar chance de que el patrocinio avance. Bueno. Lo que él no sabía es que era todo un invento, que lo habían estafado y que la Corte iba a contestar al mes siguiente que ahí ya no había absolutamente ninguna no revisión. habían bases por él. Al señor lo detienen para removerlo por un overstay, se quedó más del tiempo, y pues este genio le dice, le dan un reporte en la sección 44 de que es inadmisible, y este genio le dice que no se preocupe por eso, que él va a apelar esa decisión. Ese fue mi primer aviso de que algo está pasando, porque venga acá, yo le cuento algo. Si a usted le dan un reporte en la sección 44 porque es inadmisible a Canadá, porque usted se quedó más del tiempo permitido, y usted se quedó más del tiempo permitido, ¿cuál es el error en la decisión del oficial? ¿Cuál es el error en derecho? Entonces él me decía, yo quisiera que usted apelara, pero es que ya el tiempo pasó. Aquí ya no hay nada que hacer. Son 15 días y pasado esos 15 días no hay nada que hacer. Dentro de Canadá. Dentro de Canadá. Pero lo otro es, señores, hay veces que se puede y hay veces que no, porque como ustedes podrán entender, cuando uno es responsable, serio, ¿cómo llego yo a argumentar en la corte con algo que simplemente no tiene argumento? No tiene argumento. Eso es un mal uso de las cortes, y los abogados se supone que deben abstenerse de hacer eso como medidas dilatorias de que la ley se cumpla. Entonces, no obstante, ya no se podía, pero honestamente difícilmente yo lo hubiese hecho. Ahí mi consejo a ese señor era, salga de Canadá para que no haya ningún tipo de vestigio de que usted está tratando de trazar una estrategia violando la ley, de manera que usted tenga un patrocinio mucho más sencillo, porque si no, probablemente esta estrategia que lo va a hacer estar aquí un rato más se la van a cobrar. Entonces, pero justamente lleguen a la fuente en donde pueden buscar ese consejo, en donde pueden, y yo le diría a las personas que nos oyen, y vuelto otra vez, les pido que se conviertan en multiplicadores de esta opinión. Este es el momento en donde nada es tan fácil. Entonces, si a usted le plantean algo muy fácil y la forma de hacerlo de esta manera es pagando una gran cantidad de dinero, probablemente le están mintiendo. Entonces, por lo menos, busque una segunda opinión. Sí, es eso. Y ustedes, a mí a veces me sorprende porque estamos en una era donde hay tanta información, pero esa misma información es contraproducente, pero existe Google. Entonces, el punto es, antes lo que tú dices, o sea, si eso se ve muy bonito y muy perfecto, probablemente no es. Antes no era verdad, pero ahorita menos. Sí. Paola, y ya yo hasta voy a diferir contigo de que búsquenlo en Google, porque hasta hace 4 meses el gobierno canadiense estaba diciendo no termine. Sí, no termina. El punto que iba es contraproducente la información. Al punto que yo iba es, antes específicamente con un representante, la información está ahí disponible para que ustedes puedan verificar a quién están contratando. No estoy hablando de la información del gobierno ni nada de eso, sino me refería específicamente a que no se dejen estafar. La información está ahí, no es fácil de entender. Me va al punto que yo siempre digo, el punto, y creo que todos los abogados, y hubo un meme que se rotó en el listserv, no sé si lo viste, de una colega, donde dice, el gobierno siempre dice, usted no necesita un representante, y yo lo puedo hacer solo, y está el señor con una sierra, así se dice, una sierra, pero tratando de prenderla, pero con la sierra hacia matarse, a sí mismo. Entonces, y ven acá, y yo creo que vale la pena decir que ese meme lo hizo una colega, y la colega, persona que tiene libros escritos y porque sí, han oído que es una autoridad en nuestro gremio, pero a mí al punto que yo voy es, sí, hay mucha información, hay que tomarlo con un grano de sal, pero ustedes tienen las herramientas para verificar quién los está representando.
y doble chequear. Entonces, aquí va, cada provincia tiene un colegio de abogados. Nosotros sí somos regulados por la provincia, no federalmente, que esa es una gran diferencia a los consultores. Los consultores son regulados por un solo cuerpo, ni es gubernamental, porque es un cuerpo gubernamental separado al gobierno, no es ni siquiera parte del gobierno, pero es federal, o sea, es a todo el país. O sea, no, el Colegio de Consultores de Inmigración es para todo el país, no es provincial como cada colegio tenemos nosotros. Eso me lleva, perdón que te interrumpa, pero eso me lleva a hacer otra aclaratoria de algo que vi también esta semana con una misma persona que es, y ella sí es regulada, Immigration Consultant, pero yo creo que ella cometió un error y no se acuerda de que ella también es paralegal. Entonces, ella se dedicó a ir estafando, ya llevo 3 personas que ella ha estafado, y yo le dije a una de las personas, dígale que la va a denunciar en la sociedad legal, porque como es paralegal, ellos también están regulados por la misma sociedad legal que estamos regulados los abogados. Y la señora le contestó, creo el episodio pasado. Le contestó que le recordaba que el trato de ellos no había sido en su capacidad de paralegal, sino en su capacidad de Immigration Consultant. Entonces, que si ella la quería denunciar, la tenía que denunciar en el Colegio de Immigration Consultant. Esta señora ya siguió mi consejo y pues llamó a la sociedad legal, a la línea de complaints, y básicamente le dijeron, usted no se preocupe en qué capacidad ya la estaba representando, es aquí donde va a hacer la denuncia, porque es que el cuento es que los paralegals, al igual que los abogados, se tienen que portar bien en cualquier área de la vida en la cual se están no, en general, desarrollando en ese momento. Y no solamente eso, nosotros podemos perder nuestra licencia. Y esa señora también. Por algo que ni siquiera es relacionado al derecho. Al derecho. O sea, yo puedo perder mi licencia si yo me voy, no sé. Si nosotros. Si cometemos un delito no relacionado con inmigración. Si vamos tomando y manejando y nos agarran, nosotros estamos en la obligación de hacer el disclosure a la sociedad legal y que la sociedad legal vea qué va a hacer con uno. Cualquier delito. Es más, no nos vamos a delitos. Si un abogado, y hay que incluyo también a los paralegales, se declara en bancarrota, tiene que notificar a la Sociedad Legal de Ontario. Y la Sociedad Legal de Ontario verá cuál es el procedimiento que esta persona debe llevar a partir de este momento. Entre otras cosas, le impiden prácticamente seguir manejando dinero fiduciario en cuentas trust. Entonces, sí, yo siempre lo he dicho. Los abogados, los médicos, las enfermeras, los paralegals, todo el que dependa de un colegio serio es una persona que tiene que mantenerse en un buen comportamiento, lo que ellos llaman un buen carácter en todos los aspectos de su vida. Entonces, yo creo que nosotras le tenemos, y yo lo puedo decir, yo le tengo más miedo a la sociedad legal que a mis papás. No, y yo también. En estos días, y esto ya pues es una anécdota, me decía mi hijo, el que se graduó de abogado, pero uno paga esta sociedad legal, este dineral, porque cada abogado paga $3,000 a la sociedad legal fuera del insurance todos los años. ¿Para qué? Para que lo estén vigilando de cómo se está portando y en el día que se resbale para quitarle la licencia. Sí, no, es una locura. Pero bueno, ahí el punto es que ustedes tienen la herramienta que se llama Google, el internet, buscan. Y a mí siempre me sorprende porque es el primer ejemplo cuando vemos esas alarmas de que yo me meto al colegio. Cuando me dicen abogado, lo primero que hago es doy el beneficio de la duda. A pesar que yo ya sé, y más que todo en inmigración, nosotros la mayoría nos conocemos, si no nos conocemos en persona, sabemos quién es quién. Es que hay como tres listserv que todo el mundo se mantiene activo. Yo sé de 2 o 3 conferencias. No, pero normalmente está ahí. Entonces, cuando uno, y más en todo en la comunidad latina, nosotros nos podemos contar con los dedos de las manos. Entonces, métanse en su provincia y busquen a la persona. Si no lo encuentran ahí, a veces, por lo menos yo soy con mi nombre legal, pero así pongan Paola Melo. Mi nombre legal no va más allá, Paola Andrea Melo Pérez, pero Paola Melo es por lo que yo lo utilizo. Sale normalmente o el spelling, como se escribe, pero si no está ahí, váyase al consultor. Si no sale esas 2 cosas,
no lo está representando un abogado, no lo está presentando un consultor, no lo está presentando un paralegal. Entonces, cuestione realmente las cosas. Obviamente, tampoco esto es aquí para echarnos flores, decir que nosotros somos las perfectas ni nada, porque una de las cosas es, somos humanas, podemos cometer errores, pero hacemos nuestros consejos y nuestro trabajo seriamente, no lo tomamos, a veces yo digo, para mi salud personal, puedo hablar de mi persona, demasiado personal, que me ha afectado por el estrés. A veces uno no duerme, se tiene pesadillas porque sabe la responsabilidad de no solamente de la licencia de uno, pero de las vidas de las personas. Y en el caso de nosotras, y lo hemos hablado varias veces, pues las dos nos invertimos emocionalmente en los procesos de los clientes porque llegamos a este país de esa misma manera. Tú con una muy mala experiencia con alguien que no los representó de la manera que debió. Yo, pues... Con todos los cambios. Con todos los cambios que ha habido. Yo llegué aquí con una visa de estudiante y cada vez que veo cómo le están dando a los estudiantes y a los permisos postgraduación, digo que injusto me veo allí. Yo también llegué con 3 muchachitos, con 2 maletas, viendo cómo uno iba a hacer para convertirse en residente permanente. Pero pues ahorita es lo que hay que tratar de ver opciones de cómo extender y lo hablaba hoy con una cliente, yo sé que no es lo que quieres oír, pero el mejor de tus opciones, la mejor de tus opciones en este momento es volver a tu país de origen y aplicar desde allí. A veces el quedarse en Canadá y es que no quiero salir y aquí me quiero quedar, lo que va a llevarlos es a una pared en donde ya no hay manera de seguir avanzando. No quieren oír que de repente hay que salir, pero la idea es salir para volver a entrar de una manera diferente. Entonces, lamentablemente, lo van a oír mucho últimamente. No hay la posibilidad de que si se niega si se acaba un permiso de posgraduación, extender un permiso de posgraduación no existe. Y pues la manera era a través del MA y del Tratado de Libre Comercio, pero está clara la situación de que el gobierno va a limitar estos permisos de manera general. Y han dicho, o sea, cuando yo oigo a un ministro decir, nosotros estamos haciendo lo que los canadienses nos han pedido y honestamente, básicamente, palabras más, palabras menos, aquí nadie tiene por qué hacerse residente permanente, aquí no hay ningún derecho a pasar de trabajador a residente permanente o de estudiante a residente permanente. Y tú dices, wow, si eso es lo que están declarando, ¿cuáles serán las instrucciones que le dieron a los oficiales? Sí, o sea, obviamente no se dice que, o sea, si se está haciendo una extensión y todo, pues se manda el mejor trabajo posible, con las mejores intenciones, con lo más preparado posible, yo creo que en las últimas 3 semanas, los que me conocen saben que yo conozco de Dios, creo mucho en Dios, pero literalmente yo, antes de meterle el send button, yo sé como que, Diosito, por favor. No por mí, sino por los clientes. Y como tú dijiste, Paola, se manda lo más fuerte posible, de manera que si lo niegan, y lo niegan mal negado, tenemos como podamos pelearlo en la Corte Federal, como se ha hecho de los últimos que se han enviado, todos ha llamado porque ya va. De este lado hay un abogado, pero del otro lado también hay un abogado, que así como nosotros tenemos que ver que existen los argumentos para pelearlo, el otro abogado dice, ¿cómo hago yo para representar a este país y justificar esta negación? Si ese abogado tampoco consigue argumentos para negar, no le queda más, no que aprobar lamentablemente, pero lo vuelven a mandar a inmigración para redeterminación. Entonces, pues es lo que hay y por eso se trata de hacer el mejor trabajo posible. A veces lo discutimos, a veces no estamos de acuerdo, a veces llegamos a un punto medio y es de encontrarle la manera. Y justo hoy es chistoso que se dice eso y quería tomar otra cosa como que tomen en cuenta el nivel de estafas que están pasando, pero justo hoy mismo yo les decía a los clientes en una consulta, no se quieren regresar a su país de origen, se vio las diferentes posibilidades y yo les decía, yo entiendo que ustedes no quieren hacer X, Y o Z y esa es su preferencia de no hacerla. En la ley yo puedo jugar dentro de estas reglas, pero no siempre todo es, desafortunadamente, en inmigración
hay un componente político que tiene demasiado peso. Claro. Y no puedo ser blind, ciega a ese componente. Entonces, a mí no me contratan, ustedes no vinieron a mí para que yo les diga lo que ustedes quieren escuchar. Y es que ese es el problema. O sea, porque ellos me decían, dime qué es lo que tengo que hacer. Y yo les decía, yo les puedo decir qué tienen que hacer después de que ustedes tomen la decisión. Yo les voy a dar unas opciones. Este es mi pensamiento, pero estos son los pros y estos son los cons. Y yo sé que esto no es lo que ustedes quieren escuchar, pero esta es la realidad, porque si yo quito mi corazón y quito de mi posición de que yo me merezco esto, yo estoy en mi lugar de que me lo merezco, whatever la razón sea, uno no puede perder en vista lo que tú dices, que hay otra persona en el otro lado que está tomando una decisión, está evaluando, no te conoce, no le importa, su mandato probablemente es niega como sea, entonces tú no se la puedes poner muy fácil. Tienes que a veces ponerte un poquito más creativo. Y era una consulta donde estaba un nuevo potencial cliente y alguien que ya yo había representado, en el cual me senté y hice los pros y los cons. Y fui como muy... no sé si la palabra sea honesta, pero fui como muy clara a decir, mire, ella le puede confirmar que si ella hubiera recibido una decisión negativa, la cual no fue, gracias a Dios salió, si fuera negativa, ella no se podía sorprender. Y creo que esa es la parte que yo le digo a los clientes, obviamente sean razonables con las personas, uno puede ser positivo, puede decir muy probable esto puede ser, pero en el momento que ya usted le estén garantizando el cielo y la tierra, ahí no es, porque ni siquiera nosotras en las mejores aplicaciones y en las aplicaciones más fuertes hemos visto, voy a decir como en inglés, can I swear here? Pero hemos visto cagadas. No, pero es que ven acá, vamos a irnos aquí. Aquí hubo una aplicación de unas personas que vinieron juntas de su país de origen, estudiaron, mientras estudiaron seguían siendo pareja. Mientras trabajó, seguían siendo pareja, introdujo permiso de trabajo y lo negaron porque la relación no era legítima. Excuse me, si la primera vez que vino a este país ya vinieron juntos. Uh-huh. O sea, hay oficiales que se equivocan. Después que nosotros oímos en esa conferencia que prácticamente les dan 5 minutos por aplicación y a veces hasta menos. Yeah. Eso justifica muchas de las cosas que vemos y porque menos mal que allí está la corte para eso. Pero esto yo creo que es un monstruo en mi vida, no subestimen a nadie. Sí. Y la verdad, yo creo que es un irrespeto demasiado grande subestimar a la otra persona y pensar que uno es más inteligente. Pero si hay alguien que yo no subestimaría jamás, sería un oficial. ¿Sabe todo lo que esa gente ha visto? Entonces, sí. No, usted no va a ser más inteligente que ese oficial. Y antes podía ser que las cosas medio pasaban. Que yo decía una información en una aplicación y en una aplicación futura, se me olvidó que yo sí había trabajado en esto y ahora sí yo tengo experiencia en esto que no declaré antes. Y bueno, pasó. Déjeme decirle que ahora están usando inteligencia artificial que no se le va a pasar para hacer el match de la información que usted dio en varias aplicaciones y también hay un récord de decisiones de misrep porque entonces usted mintió y a veces la verdad que la gente ni ha mentido. Gracias por traer eso al punto y creo que ya va a lo que vamos para ya finalizar del nivel de estafa y de tener cuidado en las aplicaciones. En el listserv vimos de todas las estafas que está pasando más que todo en India, que vimos en los correos, de que, yo puedo, manda a tu hijo a estudiar y a ti te dan permiso de trabajo. Estudiar high school o elementary. O elementario y te van a dar un permiso de trabajo. ¿En qué mundo? No. Pero lo peor es que un abogado posteó todos los ads que logró y eran como 10. Eran 10 de diferentes idiomas, diferentes países. Pero todo en eso, pero otras personas de otras comunidades dijeron, esto también está pasando. O sea, yo la verdad es que no puedo hablar de la comunidad latina, que yo he visto esos ads en específico de eso, pero sí vemos de mucha información que las personas dan en social media de que no es completa, es como a medias. A mí me llamó tanto la atención, y no te lo comenté, pero a mí me llamó tanto la atención cuando vi a ese abogado, que es un abogado que es bien activo en listserv, y decir
ella dudó de ella. Dijo, ¿será que salió algo y yo de mí todos los días? ¿Será que salió algo y yo no me enteré? Porque es que ha sido tanta gente que me ha venido a consulta con lo mismo y por supuesto los primeros le dije no, eso no es verdad, eso es una estafa, pero ya ella, lo que hizo ella fue que lo preguntó allí y salió todo el mundo increíble, a mí también y un abogado posteó como 10 diferentes ads en diferentes idiomas, todos ofreciendo lo mismo. Sí, y eso fue lo que nos llevó a hacer este episodio, es porque si ya viene esto, sabemos que esto va a incrementar y de corazón, nosotros lo vemos con nuestros clientes y nos podemos imaginar el resto de ustedes, todo el esfuerzo que hacen, que tengan cuidado. Sabemos y entendemos y yo personalmente sé que es más fácil de yo de este lado decirlo y alguien puede decir, sí, pues muy fácil porque usted ya es canadiense, usted ya prácticamente es de acá, todo el cuento. Pero no saben lo duro que nos da a nosotros de ver el nivel de estafas, no solamente en nuestra comunidad, sino en toda la gente, porque son sueños, son gente que ha invertido sus negocios, su retirement, o sea, tanta cosa. Y Paola, antes de cerrar, me recordé, total. Sí, pero antes de cerrar me recordé de este escenario, porque vuelvo y lo digo. En las últimas 2 semanas he visto más cartas para remover de lo que he visto desde que tengo 5 años en esto. Señores, si usted lastimosamente recibió una carta para ser removido y hay razones por las cuales no deba ser removido, la opción es un stay en la Corte Federal. No se dejen vender una aplicación de compasión humanitaria porque yo tengo fecha de salida en 2 o 3 semanas. Todo el mundo necesita dinero para pagar sus cuentas. Yo también lo necesito. Pero a mí, mi honestidad no me permite recibirle un centavo a alguien para hacer una aplicación de compasión humanitaria sabiendo que ese dinero que me va a pagar a mí le sirve para su país de origen tratar de volver a establecerse. No existe la posibilidad de parar una deportación en 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses con una aplicación de compasión humanitaria porque, entre otras cosas, ni siquiera un patrocinio para una deportación. Imagínense ustedes una aplicación de compasión humanitaria que no es más que un ruego al oficial de que se ponga la mano en el corazón y le otorgue por excepción la residencia permanente. Nadie que esté para ser deportado está en esa posición. Lo único que puede parar una deportación cuando usted ya está avisado de esa manera es un stay. Y la barra es... Y eso es lo que yo quería decir. Un stay es muy complejo, es simplemente hacer una aplicación. La barra de un stay es que ya hay un proceso dentro. Pedir un deferral de esa deportación, remoción del país. Y de ahí eso es de emergencia, es un corre-corre, es mucho dinero, pero no es simplemente, quiero que... Y como tú lo dijiste, no es una negada de la deportación. Un stay es, por favor, depórtenme, pero dentro de un tiempito por esta o esta Paren la deportación para mientras que yo resuelvo esta parte. La deportación. Porque, para que tengan una idea de cuáles son las razones. Porque estoy en un tratamiento médico que si me devuelven sin que termine el tratamiento, me puedo morir. A veces cuando hay menores, déjenlos terminar. Falta 1 o 2 meses para terminar las clases. Dejen que termine 2 meses las clases. Pero un stay de años, difícilmente. No, y más que todo que el bar o el test legal es muy alto porque es irreparable harm. Irreparable harm es un daño irreparable. O sea, pero un daño irreparable tiene que ser legalmente ¿Y qué le pasa, Paola? Nivel. Y ahora sí, esto ya es lo último que pregunto. ¿Qué le pasa a una persona que tiene una aplicación de compasión humanitaria y lo remueven de Canadá? Prácticamente eso es una negación. ¿Se muere la aplicación? Se muere la aplicación porque uno de los componentes de la aplicación de unas razones humanitarias es estar dentro del país. Ahora, va a haber alguien que está escuchando, y por eso lo voy a decir aquí, hay casos... y le llamamos casos unicornios. Un millón. Donde el daño es tan grande de que merita a que ellos hagan esa excepción de que la persona fue removida.
Uno en un millón. Por eso, ahí voy. Yo voy a dar mis estadísticas. En 14 años que yo llevo en este cuento, de todas las maneras habidas o por haber, solamente he visto una aplicación. Una. Y yo he hecho en mi carrera probablemente más de 200 aplicaciones que han pasado por mis manos en diferentes capacidades, ni siquiera como abogada, sino como estudiante, como esto. Entonces, tengan mucho cuidado, escuchen bien, busquen consejo un segundo. A veces hasta yo les digo, no solamente yo, vayan a una segunda opinión, porque alguien de pronto puede pensar en algo diferente. Que a uno no, y entonces, pero dentro de las posibilidades, no dentro de las cosas que no son posibles, que es una estafa al final. Ya, bueno. Espero que este episodio, les sea útil y ya, pues... Nos vemos en la próxima. Esperamos que vengan mejores noticias. Sabemos que esto va a pasar. Canadá se alimenta de inmigración en algún momento, pero ahorita está Y como diría mi sobrino, si ya no lo hacen, hit the subscribe button. Hundan el botón de suscribirse y para que sigan, para que no pierdan ninguno de nuestros episodios. Nos vemos en la próxima. Bye.